Hola a todos, muy bienvenidos a la primera parte de la clase número 22 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. Esta clase será dividida en tres partes. En este video estudiaremos las funciones trigonométricas inversas, en el próximo las ecuaciones trigonométricas y en el tercero ejercicios y aplicaciones. Comencemos con esta primera parte hablando de las funciones trigonométricas inversas. Dada la naturaleza periódica de las funciones trigonométricas, ellas no poseen inversa en su dominio natural, puesto que no son inyectivas. ¿Es posible restringir el dominio de estas funciones para definir inversas útiles? En caso de ser posible, ¿cómo implementarlas en la resolución de ecuaciones trigonométricas? En la clase de hoy responderemos a la primera de estas preguntas. Comencemos por estudiar la función seno. La función seno tiene dominio R y recorrido el intervalo cerrado menos 1, 1. Claramente no es una función inyectiva. Por ejemplo, pi sextos y 5 pi sextos tienen la misma imagen, un medio, entre otra infinidad de valores, ¿cierto?, o elementos del dominio que también tienen imagen un medio. Pero si restringimos el dominio de nuestra función al intervalo menos pi medios, es decir, a este intervalo, vemos que la función toma todos los valores entre menos 1 y 1 una única vez. Es decir, esta nueva función, definida desde el intervalo cerrado menos pi medios, en el intervalo cerrado menos 1, 1, que asigna a cada x seno de x, sí es una función inyectiva y sobreyectiva. Al ser biyectiva, tiene inversa, y la inversa de esta función se denota por arcseno de x. El dominio de la función arcseno corresponde al recorrido de la función seno, es decir, el intervalo menos 1, 1. Y su recorrido es el intervalo menos pi medios, que corresponde al dominio de seno, al dominio restringido de la función seno. Como la gráfica de una función y su inversa son simétricas respecto de la recta igual x, podemos trazar la gráfica de la función identidad y reflejar la gráfica de esta porción que estamos utilizando para definir la inversa de seno respecto de esta recta. De esa forma obtenemos la gráfica de la función inversa del seno. Ahora, ¿qué quiere decir que estas dos funciones sean inversas? Bueno, por una parte, que si componemos seno con arcseno de x, lo que obtendremos es la identidad. Esto para todo x del dominio de la función inversa, es decir, del dominio del arcseno, que es el intervalo cerrado menos 1, 1. Por otra parte, si hacemos la composición ahora entre arcseno y seno, también obtendremos la identidad x, pero esta vez para todo x del dominio de la función seno, es decir, el intervalo menos pi medios. Otra manera de indicar que estas funciones son inversas es la siguiente. Decimos que y es el arcseno de x si y solo si el seno de y es igual a x. Esto para x en el dominio de la función arcseno, es decir, para x en el intervalo cerrado menos 1, 1, e y en el intervalo menos pi medios, que es el dominio restringido de la función seno que utilizamos para definir la inversa. Esta sea probablemente la forma en que más utilizamos la definición de la función arcseno para calcular, por ejemplo, imágenes de algunos valores de x entre menos 1 y 1. De manera similar podemos definir la función inversa del coseno. La función coseno, definida en todo su dominio, que es r, tampoco es una función inyectiva. Para eso basta observar que, por ejemplo, pi medios y 3 pi medios tienen la misma imagen, 0. Pero si restringimos su dominio a un intervalo donde sí sea inyectiva, podremos definir su inversa. El intervalo que utilizaremos para definir la inversa es el intervalo 0, pi. En este intervalo, la función coseno pasa por todos los valores entre menos 1 y 1 una única vez. Por lo tanto, la función coseno, esta nueva función, ¿cierto?, definida desde el intervalo 0 pi en el cerrado menos 1, 1, que asigna a cada x del 0 pi
El coseno de x sí es una función inyectiva y su inversa se denota por arco coseno de x. La función arco coseno tiene dominio el intervalo menos 1, 1, que es el recorrido del coseno, y tiene recorrido el intervalo 0pi, que es el dominio restringido de la función coseno. La gráfica de la función arco coseno la estamos viendo acá y se obtiene también, al igual que con todas las funciones inversas, reflejando la porción de la gráfica de la función coseno que utilizamos para definir la inversa respecto de la recta y igual a x. Para trabajar con la función arco coseno procedemos de la misma forma en que lo hicimos con la función seno. ¿Qué es lo que podemos decir de las funciones inversas? Bueno, por una parte, que el coseno del arco coseno de x, es decir, la función coseno compuesta con su inversa, es igual a la identidad. Esto para todo x del dominio de la función arco coseno, que es el intervalo menos 1, 1. También si hacemos la composición en este orden, es decir, componemos ahora la función arco coseno con el coseno de x, obtendremos, al igual que antes, la identidad, pero ahora para x en el dominio de la función coseno, en el dominio restringido de la función coseno, es decir, el intervalo 0pi. Y por otra parte, también podemos decir que y es el arco coseno de x si y solo si el coseno de y es igual a x, donde aquí x está en el dominio de la función arco coseno, es decir, está entre menos 1 y 1, y la variable y está en el dominio de la función coseno, en el dominio restringido del coseno, es decir, en el intervalo 0pi. Aquí tenemos entonces una forma que nos permite trabajar fácilmente con la función arco coseno. Por ejemplo, para buscar imágenes de valores entre menos 1 y 1 es muy conveniente esta definición. La tangente tampoco es una función inyectiva, pero si restringimos su dominio al intervalo abierto menos pi medios, es decir, consideramos solo la rama principal de la tangente, obtenemos una función definida de este intervalo abierto, menos pi medios, en R, que sí es biyectiva. Usamos esta nueva función para definir la inversa de la función tangente, que denotamos por arco tangente. La función arco tangente tiene dominio, los reales, que coincide con el recorrido de la función tangente, y recorrido el intervalo abierto menos pi medios, que corresponde al dominio restringido de la función tangente que utilizamos para definir su inversa. Observa además que la función arcotangente tiene asíntotas horizontales. Estas son las rectas y igual pi medios e y igual a menos pi medios, que corresponden a las asíntotas verticales de la función tangente, con su dominio restringido por supuesto, que son las rectas x igual menos pi medios y x igual pi medios. Ahora, ¿qué propiedades tiene la función arcotangente? ¿Cómo la utilizamos, no? Al igual que en los casos anteriores, lo que caracteriza a las funciones inversas es lo siguiente. Si componemos el arcotangente con la tangente de x, lo que obtendremos es x. Esto para todo x del dominio restringido de la tangente, es decir, para x en el intervalo abierto menos pi medios, En cambio, si hacemos la composición en el orden siguiente, tangente del arcotangente de x, nuevamente obtenemos la identidad, pero ahora para todo x del dominio de la función arcotangente, que es R. Por otra parte, podemos decir que y es el arcotangente de x si y solo si la tangente de y es igual a x. En este caso, para todo x del dominio de la función arcotangente, es decir, para todo x en R, y para y en el recorrido de la función arcotangente, es decir, en el intervalo abierto menos pi medios, Aquí tenemos entonces las propiedades
que nos ayudan a trabajar con la función inversa de la tangente, es decir, con el arco tangente. Las restantes funciones trigonométricas también tienen una inversa asociada si restringimos su dominio a un intervalo donde sean biyectivas. Son menos utilizadas, pero las vamos a revisar. Aquí tenemos la gráfica de la función cosecante. Por supuesto que ella no es inyectiva, puesto que es una función periódica. Pero si restringimos su dominio a esta unión de intervalos, que es el intervalo menos pi medio 0, abierto en 0, puesto que en 0 no está definida la cosecante, unión 0 pi medios, vemos que la gráfica de la función pasa o recorre todos los valores entre menos infinito y menos 1 y entre 1 e infinito una única vez. Por lo tanto, esta nueva función que tiene dominio el cerrado menos pi medios, 0, abierto en 0, unión, el intervalo abierto en 0, cerrado en pi medios, y recorrido, el menos infinito menos 1, unión 1 infinito, que asigna a cada x de este dominio la cosecante de x. Esta función sí tiene inversa, puesto que es biyectiva. Su inversa está definida, por supuesto, del recorrido de la cosecante en el dominio de la cosecante y asigna a cada x del intervalo menos infinito menos 1, unión 1 infinito, la preimagen según la función cosecante. Si reflejamos la gráfica de la porción de la cosecante, la que tenemos marcada aquí en rojo, respecto de la recta igual x, obtenemos la gráfica para la función inversa de la cosecante. ¿Cómo trabajamos con la cosecante? Igual que con las otras funciones, ¿no? Y es el arco cosecante de x, así denotamos a la función inversa de la secante, y es el arco cosecante de x entonces, si y solo si la cosecante de y es x. Lo mismo podemos hacer con la secante, que tampoco es una función biyectiva, pero si restringimos su dominio a esta unión de intervalos, el intervalo 0 pi medios, unión pi medios pi, dejamos fuera pi medios porque la secante no está definida en pi medios, vemos que la gráfica de esta función con dominio restringido corresponde a esta porción que está destacada aquí en rojo. Y esa es una función biyectiva. Toma todos los valores en el recorrido de la función cosecante y cada uno de esos valores tiene una única preimagen en este dominio. Esta nueva función es la que usamos para definir la función inversa de la secante que denotamos por arcsecante de x. Nuevamente reflejando respecto de la recta igual x, obtenemos la gráfica para la función arcsecante. Veamos algunos ejemplos. Aquí nos piden evaluar algunas de las funciones inversas en puntos de su dominio. Partamos con la primera de ellas. Nos piden obtener el arco coseno de 1. Veamos, lo primero que debemos tener en cuenta es que la función arco coseno está definida desde el intervalo menos 1, 1, que es el recorrido de la función coseno, en el dominio restringido del coseno que utilizamos para definir su inversa, es decir, el intervalo 0 pi. Por otra parte, y es el arco coseno, en este caso de 1, si y solo si el coseno de y es igual a 1. Y aquí debes tener en cuenta que este y no es cualquiera, es un elemento del intervalo 0 pi. Es decir, la función arco coseno, como tiene recorrido el intervalo 0 pi, siempre nos devolverá imágenes que están en el intervalo 0 pi. Por lo tanto, lo que estamos buscando, y, ¿verdad?, el arco coseno de 1, es algún ángulo, del intervalo 0 pi, piénsalo ahora en términos de la circunferencia unitaria, si tú quieres, algún ángulo del intervalo 0 pi que corresponden al primer y segundo cuadrante, cuyo coseno es 1. Y eso pasa si y solo si y es igual a 0. No hay otro valor dentro del intervalo 0 pi donde el coseno sea 1. Recuerda que estamos utilizando la función coseno con su dominio restringido, el intervalo 0 pi. ¿Te fijas? Por lo tanto, el único valor donde el coseno es 1 es en 0. Veamos el segundo ejemplo.
Ahora se nos pide el arco tangente de 1. Vamos a ver. Partamos por recordar la función arcotangente, cuál es su dominio y su recorrido. La función arcotangente tiene dominio R y recorrido en el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. La definición nos dice que, en este caso, ¿cuál era lo que nos pedían calcular? Arcotangente de 1. Y es el arcotangente de 1 si y solo si la tangente de I es igual a 1 con I, donde debe estar I es el arcotangente de 1. Y el recorrido de la función arcotangente es el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Por lo tanto, estamos buscando algún valor entre menos pi medios y pi medios cuya tangente sea 1. En ese intervalo, en el menos pi medios, el único valor que hace 1 a la tangente, donde seno y coseno coinciden, es pi cuartos. Por lo tanto, podemos decir que el arco tangente de 1 es pi cuartos. Ya tenemos el valor que se nos pedía calcular. En el caso anterior, calculamos el arco coseno de 1. Lo vamos a dejar por aquí también. Me olvidé de concluir, ¿no? Por lo tanto, decimos que el arco coseno de 1 es 0. Entonces, lo vamos a dejar por aquí. Ok, ¿qué más nos piden calcular? Ahora nos piden que obtengamos el arcseno de 1 medio. Entonces vamos a recordar también cómo definimos la función arcseno. La función arcseno tiene dominio el intervalo cerrado, menos 1, 1, que es el recorrido de la función seno, y recorrido el cerrado menos pi medios, que es el intervalo al cual restringimos nuestra función seno para definir su inversa. A nosotros nos piden el arcseno de 1 medio. ¿Qué nos diría la definición? Sabemos que I es el arcseno de 1 medio si y solo si el seno de I es igual a 1 medio, donde I no es cualquiera. I debe estar en el intervalo menos pi medios, que es el recorrido de la función arcseno. Por lo tanto, estamos en busca de algún elemento dentro del intervalo menos pi medios. Si lo estás pensando en términos de la circunferencia unitaria, esto corresponde al primer cuadrante, entre 0 y pi medios, y el cuarto cuadrante cuando hablamos del intervalo menos pi medios 0. Por lo tanto, buscamos un ángulo del primer o cuarto cuadrante cuyo seno sea 1 medio. Sabemos que el único valor, el único I que satisface esto es I igual pi sextos. El seno de pi sextos es igual a 1 medio y es el único valor dentro de ese intervalo. Recuerda cómo fue que restringimos nuestra función. Nuestra función es inyectiva. La restringimos al menos pi medios. Ese es el pedacito que usamos de la función seno. Y el único valor entre menos pi medios y pi medios que tiene por imagen 1 medio es pi sextos. Por lo tanto, ya podemos decir que el arcseno de 1 medio es pi sextos. Y ya tenemos entonces el tercer valor que se nos pedía calcular. Veamos, ¿qué más nos piden? Se nos pide ahora determinar el arcsecante de 2 dividido en raíz de 3. Ok, entonces partamos por recordar nuestra función arcsecante. La arcsecante, o la inversa de la función secante, arcsecante, tiene dominio el intervalo menos infinito, menos 1, unión 1 infinito, que es el recorrido de la secante, y tiene recorrido el intervalo 0 pi medios, abierto en pi medios, unión pi medios pi. ¿Qué se nos pide calcular? El arcsecante de 2 dividido en raíz de 3. Entonces, vamos a la definición.
y es el arcsecante, no seno, secante, de 2 dividido en raíz de 3, si y solo si la secante de i es igual a 2 dividido en raíz de 3, donde este i es alguien que está en el recorrido de la función arcsecante, es decir, es algún valor entre 0 y pi medios o entre pi medios y pi. Ahora, tal vez te cueste pensar en términos de la secante. Por lo menos para mí es más cómodo pensar en términos del coseno. Ahora que tenemos esta relación en términos de la función directa, digamos, no de la inversa, podemos recordar que la secante es el recíproco del coseno. Por lo tanto, si la secante de i es 2 en raíz de 3, el coseno de i será raíz de 3 medios, donde i es algún valor. Recordemos, estamos hablando del recorrido de la función secante entre 0 y pi medios o bien entre pi medios y pi. ¿Conoces algún valor en esos intervalos cuyo coseno sea raíz de 3 medios? Yo diría que es i igual a pi sextos. Cuando el ángulo es pi sextos, su coseno es raíz de 3 medios. Y pi sextos efectivamente está dentro del recorrido de la función arcsecante. Por lo tanto, ya podemos decir que la función arcsecante evaluada en 2 raíz de 3 es igual a pi sextos. Es decir, que la imagen de la función, la imagen de 2 en raíz de 3 según la función arcsecante es pi sextos. Vamos ahora con el último ejemplo. Se nos pide determinar el arcotangente de menos raíz de 3. Entonces, acudamos nuevamente a la definición. I es el arcotangente de menos raíz de 3 si y solo si la tangente de i es igual a menos raíz de 3. ¿Dónde este i vive en qué intervalo? Está en el recorrido de la función arcotangente, que ya recordamos antes. El recorrido de la función arcotangente es el intervalo menos pi medios, este intervalo abierto. Por lo tanto, buscamos algún ángulo del primer o cuarto cuadrante cuya tangente sea menos raíz de 3. Dado que menos raíz de 3 es menor que 0, este ángulo debe ser del cuarto cuadrante, es decir, debe estar entre menos pi medios y 0 en realidad. Y también conocemos ese ángulo, ese es un valor conocido para la tangente. Y debe ser igual a menos pi tercios. La tangente de menos pi tercios es menos raíz de 3. Por lo tanto, ya sabemos que el arcotangente de menos raíz de 3 es menos pi tercios. En este segundo problema se nos pide determinar primero el dominio de la función arcseno de 2x menos 1 y resolver la ecuación i igual pi sextos. Veamos. Estamos por recordar el dominio de la función arcseno, ¿no? La función arcseno, recordemos, que es la inversa de la función seno. Por lo tanto, su dominio es el recorrido del seno y su recorrido es el intervalo restringido de la función seno, es decir, el intervalo menos pi medios, pi medios. Por lo tanto, cuando queremos determinar el dominio de arcseno de 2x menos 1, debemos asegurarnos de que 2x menos 1 esté en el dominio de la función arcseno. Por lo tanto, veamos. Si queremos el dominio de esta función i, debemos buscar el conjunto de todos aquellos x en R, tales que 2x menos 1 esté en el dominio de la función arcseno, es decir, que esté en el intervalo cerrado menos 1, 1. Vamos a escribir eso de esta manera. 2x menos 1 debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, estamos hablando de todos aquellos x en R, tales que, y vamos resolviendo esta desigualdad, esta inecuación, estas dos inecuaciones de manera simultánea. Vamos a sumar 1 a ambos lados. Necesitamos que 2x
esté entre 0 y 2. Es decir, x debe ser tal que, dividamos ahora por 2, obtendremos que x está entre 0 y 1. Por lo tanto, el dominio de nuestra función y es el intervalo cerrado 0, 1, donde, ¿quién es la función y? Escribámosla aquí, es el arcseno de 2x menos 1. Y ahora se nos pide resolver la ecuación y igual a pi sextos. ¿Qué sería y igual pi sextos? Bueno, y está definida por arcseno de 2x menos 1 y queremos que esto sea igual a pi sextos. Por lo tanto, para despejar x de esta última igualdad, lo que haremos será aplicar la función inversa del arcseno, es decir, la función seno. Aplicaremos esta función a ambos lados de la igualdad. Entonces, a la izquierda tendremos seno del arcseno de 2x menos 1 y a la derecha seno de pi sextos. Como seno y arcseno son funciones inversas, al componerlas nos quedamos con el argumento de la función, que en este caso es 2x menos 1. Y esto debe ser igual al seno de pi sextos. ¿Qué es el seno de pi sextos? 1/2. Por lo tanto, tenemos que 2x es igual a 1 más 1/2, 3/2, y por lo tanto x es igual a 3/4. Ahora debemos asegurarnos, para saber si esta es efectivamente una solución de la ecuación, que 3/4 esté en el dominio de nuestra función, que es el intervalo cerrado 0, 1. Efectivamente, 3/4 está dentro del dominio. Por lo tanto, es una solución, la única solución, de la ecuación arcseno de 2x menos 1 igual a pi sextos. En el problema 3 se nos pide demostrar que arco tangente de 4/3 menos arco tangente de 1 es igual al arco tangente de 1/7. Veamos cómo podemos resolver este problema. La estrategia en problemas como este es trabajar con la función directa, es decir, con la función tangente en este caso, en vez del arco tangente. ¿Cómo hacemos eso? Acudimos a la definición. Entonces, vamos a decir sea, digamos, alfa, y esa es otra buena estrategia, darle nombre de ángulo, ¿no es cierto? Utilizar las letras que en general utilizamos para denotar los ángulos al arco tangente, en este caso, de 4/3. Si alfa es el arco tangente de 4/3, entonces, ¿qué sabemos? Que la tangente de alfa es 4/3. Y además sabemos dónde debe estar alfa. Recuerda que la función arco tangente está definida desde los reales en el intervalo abierto menos pi medios pi medios. Por lo tanto, alfa es algún valor en el intervalo abierto menos pi medios pi medios. De la misma forma, pensemos ahora en el arco tangente de 1, a pesar de que ese es fácil de obtener. Pero igualmente digamos sea beta el arco tangente de 1. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que la tangente de beta es igual a 1 y que beta es algún ángulo dentro del dentro del recorrido de la función arcotangente, es decir, del intervalo abierto menos pi medios pi medios. Con estos nombres, ahora que el arco tangente de 4/3 se llama alfa y que hemos denotado por beta al arco tangente de 1, lo que debemos probar, reformulamos nuestro problema, y ahora se ve mucho más sencillo porque mira, lo que debemos probar es que esta diferencia, alfa menos beta, es decir, arco tangente de 4/3 menos arco tangente de 1, es igual al arco tangente de 1/7. Ahora, ¿qué sabemos de alfa y beta? Conocemos su tangente. Por lo tanto, lo que haremos es calcular la tangente de alfa menos beta. ¿Qué será la tangente de alfa menos beta? Acudamos a las identidades. La tangente de esta diferencia es igual a la tangente de alfa menos la tangente de beta dividido en 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Y estos valores son los conocidos.
la tangente de alfa es 4/3, menos la tangente de beta, que es 1, dividido en 1 más tangente de alfa, 4/3 otra vez, por la tangente de beta, que es 1. Por lo tanto, la tangente de alfa menos beta es 4/3 menos 3/3, es decir, 1/3, dividido en 1 más 4/3, es decir, 3/3 más 4/3, 7/3. Simplificando, obtenemos un séptimo. De modo que sabemos que alfa menos beta es un ángulo cuya tangente es un séptimo. Escribamos eso. Así, la tangente de alfa menos beta es un séptimo. Y eso pasa si y solo si apliquemos ahora la función arcotangente. El arcotangente de la tangente de alfa menos beta es igual al arcotangente de un séptimo. Ahora, ¿qué es el arcotangente de la tangente de alfa menos beta? Es alfa menos beta. Así es que alfa menos beta es el arcotangente de un séptimo. ¿Y quién era alfa? Alfa es el nombre que nosotros le dimos a el arcotangente de 4/3. Por lo tanto, tenemos aquí arcotangente de 4/3 menos beta, donde ¿quién era beta? Beta es el nombre que nosotros dimos al arcotangente de 1. Por lo tanto, aquí tenemos arcotangente de 1, y hemos probado que esto es igual, que esta diferencia es igual al arcotangente de un séptimo. Exactamente esto es lo que se nos pedía probar en el problema. Con este problema finalizamos la clase de hoy. En la clase siguiente, en la segunda parte de la clase número 22, hablaremos sobre ecuaciones trigonométricas. Para eso será fundamental dominar las funciones inversas trigonométricas. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.